La historia que hoy les traemos es tan escalofriante que pocos creerían que es real. Imagina por un momento que, después de perderlo todo, una madre viuda con 7 hijos se ve obligada a huir hacia lo desconocido, buscando refugio donde nadie se atrevería a ir. Un lugar oscuro y solitario, donde el viento parece murmurar secretos olvidados y donde el miedo se esconde en cada rincón. Mariana, una mujer que, después de ser expulsada de su hogar con sus hijos hambrientos y sin rumbo fijo, se ve forzada a encontrar un refugio en un búnker abandonado, oculto en medio de la nada. Este búnker, un lugar aislado, de paredes oxidadas y silenciosas, parecía ser la única opción para sobrevivir, pero lo que Mariana no sabía es que ese refugio la llevaría a un horror más grande del que jamás hubiera imaginado. Dentro de ese lugar, algo oscuro la acechaba. Algo que, al principio, se escondía en las sombras, pero que con el paso de las horas comenzaría a gritar, a arrastrarse a través de las paredes y a desbordar los límites de su cordura. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? ¿Te atreverías a entrar en un búnker que nadie ha pisado en años solo para encontrar seguridad? Mariana lo hizo, y pronto descubriría que su mayor error fue haber tomado ese camino. Antes de seguir con la historia, suscríbete al canal y déjanos un like. Queremos saber tu opinión. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Escribe en los comentarios, porque lo que te vamos a contar a continuación cambiará tu percepción del miedo para siempre. Era un día gris cuando Mariana y sus hijos llegaron al búnker. Habían caminado por horas y el cansancio y el hambre estaban empezando a hacer mella en ellos. Pero la lluvia comenzaba a caer y la oscuridad de la tarde se acercaba rápidamente, así que no había otra opción más que entrar. El búnker estaba ahí, ante ellos, en medio de las colinas, rodeado por árboles gruesos y el sonido lejano de la tormenta que se desataba en el horizonte. Parecía abandonado, olvidado por el mundo entero, como si la naturaleza misma hubiera decidido devorarlo con el paso de los años. Mariana no dudó. Sin ninguna otra alternativa, les dijo a sus hijos que entraran, que se quedaran juntos. El lugar estaba frío y húmedo, pero al menos ahí estarían a salvo de la tormenta. Con cada paso que daban hacia su interior, el eco de sus pies resonaba en las paredes metálicas del búnker, creando una sensación inquietante. Mariana trataba de mantener la calma, de darles a sus hijos una falsa sensación de seguridad, pero algo en el aire la hacía sentir que algo no estaba bien. Había una presión invisible, un sentimiento pesado que se cernía sobre ellos, como si el lugar mismo estuviera observándolos. El interior del búnker estaba oscuro, apenas iluminado por la luz que se filtraba a través de rendijas en las paredes. El olor a moho y a metal oxidado llenaba el aire, haciendo que la respiración de Mariana se volviera pesada. A su alrededor, todo estaba cubierto de polvo y telarañas. No había muebles, solo el vacío que invadía cada rincón. Pero ella no tenía opción. Se acercó a un rincón y les pidió a los niños que se sentaran en el suelo, mientras ella intentaba organizar lo poco que les quedaba. Unas mantas viejas y algunas raciones de comida. A medida que las horas pasaban y la tormenta rugía afuera, algo extraño comenzó a suceder. Los niños, acostumbrados al silencio, empezaron a mirar inquietos hacia las sombras, como si pudieran sentir algo que no estaba a la vista. Mariana trató de calmarlos, pero no podía evitar la sensación de que algo los acechaba. Un sonido extraño, suave al principio, comenzó a emanar de las paredes del búnker. Era como si algo estuviera moviéndose, arrastrándose, golpeando ligeramente el metal de las estructuras. Mariana lo atribuyó a la tormenta o tal vez a los viejos ruidos del lugar, pero a medida que el sonido aumentaba, su incomodidad también crecía. Era un sonido bajo, como un susurro,
un roce, algo que no pertenecía al lugar. Los niños, con los ojos bien abiertos, se abrazaban entre sí, buscando consuelo en la cercanía de sus hermanos. Mariana intentaba hacerlos sentir seguros, pero su propia incertidumbre la estaba venciendo. De repente, un grito lejano, profundo y desgarrador, que parecía provenir de lo más profundo de las entrañas del búnker. Un grito que hizo que el corazón de Mariana se detuviera por un segundo. No era un grito humano, ni animal. Era algo diferente, algo que atravesaba el aire como un cuchillo afilado, retumbando en los oídos de todos. Mariana quedó paralizada, sus ojos buscando en la oscuridad. ¿De dónde venía ese sonido? Se levantó rápidamente, haciendo un gesto para que sus hijos permanecieran en silencio. Al principio pensó que se trataba de una ilusión, tal vez el eco de la tormenta. Pero el grito regresó, más fuerte esta vez. Provenía de las paredes, como si algo estuviera atrapado dentro, gritando por ayuda. Algo que la estaba llamando. Mariana, con el corazón en la garganta, comenzó a caminar hacia el origen del sonido, pero al mismo tiempo algo la detenía. Algo la decía que no debía avanzar, que ese grito no era natural, que era una advertencia, no solo un ruido. Pero su curiosidad y su necesidad de entender qué estaba pasando la empujaron a seguir. Mientras se acercaba, los gritos se intensificaban, resonando como una amenaza a cada paso que daba. La madre, aterrorizada, comenzó a preguntarse si había cometido un grave error al entrar en ese lugar. ¿Qué estaba ocurriendo realmente en este búnker abandonado? La historia de Mariana apenas comenzaba, y el horror que la esperaba dentro del búnker la cambiaría para siempre. La madre de 7 hijos había llegado al límite de su resistencia. Mariana, con el rostro marcado por la fatiga y los días de caminata interminable, ya no sabía cuántos kilómetros había recorrido, ni cuántas noches había pasado mirando al cielo estrellado, sin tener una verdadera esperanza de futuro. El mundo, que alguna vez había sido un lugar seguro y lleno de posibilidades, se había transformado para ella en un campo de batalla constante, lleno de amenazas invisibles que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de su ser. El frío que calaba hasta los huesos y el hambre que devoraba sus entrañas formaban parte de la rutina diaria. A su alrededor, sus hijos se mantenían a duras penas, sus ojos cansados y vacíos, buscando consuelo en el simple hecho de caminar hacia un lugar que pudieran llamar hogar. La imagen de su cuñado, echándolos a la calle con crueldad, seguía pesando en su mente. Las palabras que él había dicho, tan secas como el viento del desierto, resonaban en sus oídos. La tierra no da de comer a los muertos, y yo no doy de comer a los vivos que no pagan. Esas palabras habían herido más que el hambre misma. Había perdido a su esposo 6 meses atrás, y la fiebre había robado la vida de quien había sido su compañero, dejándola sola en un mundo que no parecía tener piedad para los que caían. Su cuñado, un hombre que solo veía el mundo a través de la deuda y la supervivencia del más fuerte, no había mostrado compasión alguna. Esa falta de empatía, esa indiferencia que le había mostrado al echarlos fuera, la había dejado marcada. Pero ya no quedaba tiempo para lamentaciones. Ahora lo único que importaba era encontrar un lugar seguro, algo que les ofreciera protección, aunque fuera por una noche. Y entonces, el búnker apareció frente a ella, como una sombra en el horizonte, tan ajeno al mundo que parecía estar olvidado por todos. Incluso por el tiempo, la selva lo había devorado parcialmente, cubriéndolo con sus raíces y vegetación salvaje, pero el refugio estaba allí, intacto en su decrepitud. Un edificio de metal oxidado, con puertas cerradas y una atmósfera que sugería que nadie había pisado ese lugar en décadas. Para Mariana era el único lugar al que podía ir. Al menos ahí
podría descansar un poco, proteger a sus hijos de la tormenta y el peligro inmediato. El viento comenzó a soplar con más fuerza, anunciando la llegada de la tormenta que los había seguido durante todo el camino. El ruido de la lluvia empezaba a llenar el aire, golpeando la tierra seca, y la oscuridad del anochecer se acercaba rápidamente. Mariana apretó la mano de su hijo más pequeño, mientras los otros caminaban cerca de ella, tratando de mantenerse juntos, buscando la calidez en la proximidad de su madre. No había tiempo que perder, así que se adentraron en el búnker, empujando la puerta de metal que crujió al abrirse, revelando un interior sombrío y vacío. El olor a humedad y a metal oxidado los recibió al entrar. Los niños, al principio, no dijeron nada, pero el silencio que se apoderó del lugar fue ensordecedor. La sensación de abandono y desesperanza era palpable en el aire. Los muros de metal, cubiertos por el paso del tiempo, parecían casi escuchar sus respiraciones, como si el mismo búnker estuviera consciente de su llegada. Mariana los instó a entrar más y más adentro, buscando un rincón donde pudieran acomodarse para pasar la noche. Todo en el lugar parecía desmoronarse, desde el techo hasta el suelo cubierto de polvo y escombros. Las ventanas rotas dejaban pasar la luz tenue de la tormenta, creando sombras extrañas que danzaban en las paredes. Era un refugio, sí, pero uno que claramente había sido olvidado por la humanidad. Una estructura sin vida, sin historia y sin esperanza, pero aún así representaba la única oportunidad que tenían. Mariana se sentó con sus hijos, apretándolos a su lado, para darles consuelo. Su mente estaba llena de pensamientos oscuros. La situación en la que se encontraba no era solo una lucha por la supervivencia, también era una lucha interna. ¿Cómo podía enfrentarse a una vida sin futuro? ¿Cómo podía ser la fuerza que sus hijos necesitaban cuando, por dentro, sentía que ya no quedaba nada de ella? A medida que la tormenta golpeaba el exterior con más fuerza, el sonido de la lluvia se mezclaba con otros ruidos extraños que provenían del interior del búnker. Al principio, pensó que eran solo los sonidos del viento golpeando el metal, pero luego, al escuchar más atentamente, se dio cuenta de que eran algo más. Un sonido sordo y arrastrado, como si algo estuviera moviéndose dentro de las paredes. Mariana se tensó. Miró a sus hijos, que estaban acurrucados cerca de ella, intentando dormir, pero la inquietud se apoderó de ella. ¿Era el viento? ¿O había algo más en ese lugar? Algo que no estaba tan muerto como parecía. El silencio fue interrumpido por un ruido aún más extraño, un susurro que provenía de una de las paredes. Mariana se levantó lentamente, el corazón latiendo fuertemente en su pecho. Era como si algo estuviera golpeando el metal, o algo se estuviera arrastrando detrás de la pared. Con una mezcla de miedo y determinación, dio unos pasos hacia el origen del sonido, su mente tratando de racionalizar lo que estaba ocurriendo. Tal vez era un animal atrapado dentro de las paredes. O quizás era solo su mente jugándole una mala pasada, agotada por los días de caminata y el hambre. Se acercó a la pared y tocó el metal. El sonido se detuvo por un momento, solo para volver a empezar con más fuerza. Era como si algo o alguien estuviera tratando de comunicarse desde el interior. El miedo recorrió su cuerpo como una corriente eléctrica. Mariana se apartó rápidamente, buscando el consuelo de sus hijos. Nadie había dicho una palabra, pero todos podían sentir la tensión en el aire. El ruido continuó durante un rato, hasta que, de repente, se detuvo. La calma volvió a llenar el búnker, pero con ella vino un silencio aún más pesado. El terror que Mariana había sentido durante ese breve momento siguió resonando en su mente. Esa noche, el miedo no dejó de acechar a Mariana. A pesar de que sus hijos lograron conciliar el sueño, ella permaneció despierta,
escuchando los ecos de los extraños ruidos que provenían de las paredes. El sonido de algo arrastrándose, golpeando el metal. La tormenta fuera del búnker parecía ser lo único que cubría esos susurros inquietantes. Mariana, agotada, finalmente cedió al cansancio, pero no sin antes jurar que investigaría más al amanecer. ¿Qué era lo que realmente estaba ocurriendo dentro de esas paredes? Y más importante aún, ¿quién o qué estaba tratando de llamar su atención en medio de la oscuridad? A la mañana siguiente, los rayos del sol se filtraron a través de las ventanas rotas del búnker, pero el aire seguía pesado. La tormenta había pasado, pero el silencio que se había instalado en el interior del búnker aún no se rompía. Mariana se levantó lentamente, su cuerpo cansado, pero sus sentidos alerta. Decidió investigar un poco más, ya que el miedo seguía presente en su interior, como una sombra que no podía dejar atrás. Al caminar por el interior del búnker, tocó las paredes, buscando alguna explicación para los extraños ruidos. Fue entonces cuando algo le llamó la atención. Un pasillo oscuro, apenas visible entre las sombras, se abría a un lado de la sala principal. Era como si el búnker tuviera una parte oculta, un rincón al que nadie parecía haber llegado en mucho tiempo. Sin pensarlo, se adentró en el pasillo, guiada por la misma curiosidad que la había llevado a entrar al búnker. Pero lo que descubrió en ese pasillo la haría temer lo peor. Mariana avanzó con cautela por el pasillo oscuro. El aire estaba viciado, pesado con el polvo del tiempo y el olvido. Cada paso que daba resonaba en el suelo de concreto y el eco de sus pasos parecía multiplicarse, como si la estructura misma del búnker la estuviera vigilando. Los niños, aún dormidos en la sala principal, no eran conscientes de lo que ella sentía, pero Mariana no podía quitarse esa sensación de que algo estaba mal, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí, acechando en las sombras. El pasillo parecía no tener fin. Al principio solo había un leve rastro de humedad en las paredes, el hedor a moho impregnado en el aire, pero cuanto más avanzaba, más se intensificaba la sensación de que el lugar no estaba tan vacío como parecía. Había algo en el aire, algo que no podía identificar, como si el búnker por dentro tuviera vida propia, una vida oculta que no se mostraba a simple vista. El pasillo terminó en una puerta metálica, oxidada y con un candado envejecido que colgaba de la entrada. Mariana dudó por un momento. No había razón para abrir esa puerta, no cuando ya sentía que el ambiente mismo estaba lleno de presencias invisibles. Pero algo la empujaba a hacerlo, algo que no podía comprender del todo, pero que la llamaba insistentemente. Con manos temblorosas se acercó a la puerta y tocó el candado. Estaba sellado por el paso del tiempo, pero con un poco de esfuerzo logró abrirlo. La puerta se movió lentamente, quejándose, con un sonido que resonó como un lamento antiguo. El interior de la habitación era aún más oscuro que el pasillo. Mariana tuvo que forzar los ojos para adaptarse a la penumbra. Al principio no vio nada fuera de lo común, solo un espacio vacío, desordenado, con objetos rotos y estanterías vacías. Pero algo en el aire la hizo detenerse. El mismo olor a humedad, mezclado con un rastro inconfundible de algo más, algo metálico, incluso podrido. Era como si esa habitación estuviera conectada con el mismo miedo que sentía en su pecho. De repente, algo le llamó la atención. En una esquina, casi oculta por una pila de escombros, vio algo extraño. Se acercó con cautela, casi sin respiración. Era una caja de metal, cubierta de polvo, pero aún intacta. Mariana la observó detenidamente, sintiendo una extraña sensación al mirarla. Era pequeña, rectangular, con una capa de óxido que la hacía parecer parte del mismo ambiente desolado que la rodeaba. La curiosidad la impulsó a acercarse y tocarla. Al tocarla, una vibración extraña recorrió sus dedos, como si algo en su interior hubiera reaccionado ante su presencia.
De repente, un sonido bajo y distante, un susurro, la hizo estremecerse. Mariana se detuvo en seco, mirando alrededor, pero no había nada. Sin embargo, el susurro persistió, más fuerte ahora, como si viniera de las paredes mismas. Un murmullo inexplicable, acompañado de un sonido metálico que parecía provenir de algún lugar dentro de la caja. En su pecho, el miedo se apoderó de ella, y por un momento deseó haber dejado ese lugar atrás, regresar con sus hijos y olvidarse de todo lo que estaba sucediendo allí, pero no pudo. Algo la empujaba a seguir. Sin pensarlo más, tomó la caja y la levantó. El sonido metálico dentro de ella se intensificó, resonando como un eco de algo atrapado. Mariana, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió una mezcla de miedo y fascinación. No sabía qué había dentro, pero la urgencia de descubrirlo la superaba. Con manos temblorosas movió la tapa de la caja. Cuando la levantó, un aire frío salió de su interior, como si lo que estuviera allí hubiese estado atrapado por años, esperando ser liberado. Lo que vio la dejó sin aliento. Dentro de la caja había una serie de viejos papeles, algunos doblados y otros enrollados, manchados por el paso del tiempo, pero aún legibles. Los tomó con cuidado, sintiendo que algo en su interior se volvía más pesado a medida que los deslizaba de la caja. Entre los papeles había un objeto pequeño, cubierto con tela gastada. Mariana lo sacó con manos temblorosas, sintiendo cómo su cuerpo entero se tensaba a medida que lo miraba. Era una llave, pero no como cualquier otra. Su forma era extraña, como una reliquia de otro tiempo, con grabados que no reconocía. Un estremecimiento recorrió su espina dorsal, mientras comprendía que lo que había encontrado no era solo una pista sobre el pasado de ese lugar, sino algo mucho más siniestro. En ese momento, un grito rompió el silencio del búnker. Era un grito desgarrador, un lamento profundo, casi humano, que parecía provenir de las entrañas mismas del edificio. Mariana dio un salto atrás, el objeto en sus manos temblando. El miedo que había sentido al principio se volvió más palpable, como una sombra que se cernía sobre ella, dispuesta a devorarla. ¿De dónde provenía ese grito? ¿Era una broma macabra de su mente cansada? No. Algo le decía que no lo era. Los gritos se intensificaron como si algo estuviera luchando por salir de las paredes mismas del búnker. El sonido se fue acercando, cada vez más cerca, como una fuerza invisible que empujaba el aire. Mariana sintió su corazón latir con fuerza en su pecho. ¿Qué era eso? ¿Qué estaba ocurriendo? El miedo, la desesperación, la ansiedad por el desconocido se apoderaron de su cuerpo, y antes de que pudiera pensar en lo que hacía, salió corriendo, dejando los papeles y la llave atrás. Corría a ciegas, sin rumbo, solo guiada por el terror que le nublaba la mente. Los gritos seguían, implacables, resonando dentro de cada rincón del búnker, como si fueran ecos de un pasado oscuro, enterrado por años. La sensación de claustrofobia aumentó a cada paso. El aire se volvía más denso, el silencio más pesado. De repente se encontró de nuevo en la sala principal, sin aliento, con los ojos desorbitados por el miedo. Sus hijos se despertaron, asustados por su reacción, pero Mariana no podía hablar. Su cuerpo estaba en shock, el miedo congelándola en su lugar. Los niños, al ver su expresión, comenzaron a llorar, asustados sin saber qué estaba pasando. Mariana los abrazó rápidamente, intentando tranquilizarlos, aunque su propio cuerpo seguía temblando. ¿Qué estaba sucediendo en ese lugar? El grito seguía resonando, y Mariana sabía que algo en ese búnker no estaba bien. Algo que no podía entender, pero que sin duda los acechaba desde las sombras. El sonido del grito se desvaneció por un momento, pero la sensación de que algo los observaba no desapareció. Mariana
Sabía que debía hacer algo. Tenía que entender lo que estaba pasando, encontrar una salida o enfrentarse a lo que fuera que viviera en ese lugar. Pero no estaba sola. Algo más estaba con ella. Algo que había estado esperando, observando, oculto en las sombras del búnker. Mariana sabía que no podía quedarse allí mucho más tiempo. El aire estaba impregnado de un horror palpable, un misterio oscuro que se tejía en cada rincón del lugar. Tenía que averiguar qué era lo que estaba pasando y, sobre todo, cómo podría salvar a sus hijos. Sin embargo, sabía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo lo que creía saber sobre ese lugar y sobre ella misma. El misterio se adueñaba de cada momento y el miedo comenzaba a transformarse en desesperación. Pero aún había algo en ese búnker que Mariana debía desentrañar, algo que, al final, podría ser la única clave para su supervivencia. Y quizás lo que sucedería a continuación sería aún más aterrador de lo que podía imaginar. El terror que Mariana sentía se extendió como una niebla espesa, envolviendo su mente y su corazón. Estaba atrapada en el búnker, rodeada por sus hijos, a quienes había jurado proteger, y aún así sentía que algo la estaba arrastrando hacia la oscuridad. El grito que había escuchado seguía resonando en su cabeza. No era un simple eco del viento, ni el crujir de las estructuras viejas. Había algo más, algo vivo, algo que se movía en las sombras, esperándola. Mariana trató de calmarse, aunque el miedo seguía oprimiendo su pecho. Miró a sus hijos, los vio asustados, con los ojos grandes y temblorosos, sin entender completamente lo que estaba pasando. El sonido había desaparecido, pero la atmósfera seguía cargada de una energía inquietante, como si el mismo aire estuviera alterado, como si algo estuviera observando cada uno de sus movimientos. Los niños, intuitivamente, sentían lo mismo. La quietud de la oscuridad los envolvía como una manta fría, como si el propio búnker estuviera absorbiendo su esencia, su humanidad. Mariana tomó una decisión. Debía investigar. Sabía que la situación no podía seguir así. Aunque su cuerpo seguía temblando, el deseo de encontrar una explicación la impulsó a levantarse y caminar de nuevo hacia el pasillo oscuro que había descubierto previamente. El lugar, aunque inquietante, era la única pista que tenía. Algo en su interior le decía que si no investigaba, si no descubría lo que realmente sucedía allí, nunca podría sentirse segura de nuevo. Con un último vistazo a sus hijos, que aún permanecían acurrucados, le dijo con voz temblorosa pero firme: «Quédense aquí, no salgan de este lugar, prométanme que no se moverán». Sus palabras fueron dirigidas especialmente a Mateo, el mayor de los niños, que ya estaba empezando a comprender lo que pasaba. Él asintió con la cabeza, aunque su rostro estaba lleno de preocupación. Mariana comenzó a caminar nuevamente por el pasillo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El aire estaba frío, denso. Cada paso que daba parecía hacer eco en las paredes de metal, y ese sonido parecía amplificarse, resonando en cada rincón del búnker. El pasillo estaba aún más oscuro que antes, y la luz que se filtraba a través de las grietas del techo no era suficiente para aclarar el camino. El lugar estaba tan cerrado, tan claustrofóbico, que Mariana sintió que la presión sobre su pecho aumentaba con cada segundo. Cuando llegó nuevamente a la puerta metálica que había encontrado en su primera exploración, dudó. No sabía qué podía haber más allá de esa puerta. ¿Sería allí donde el grito provenía? ¿Sería una trampa, algo para arrastrarla aún más hacia lo desconocido? Pero la necesidad de respuestas fue más fuerte que su miedo. No podía vivir con la incertidumbre. No podía soportar la idea de estar encerrada en un lugar como este sin saber a qué se enfrentaba. Tomó una respiración profunda y empujó la puerta, que se abrió lentamente, produciendo un sonido chirriante.
La luz que entraba de las rendijas era apenas suficiente para iluminar la habitación. Se adentró con cautela, sus pasos resonando en el suelo de concreto. Al principio solo pudo ver un espacio vacío, polvoriento, con algunas máquinas viejas cubiertas de telas rotas y suciedad. El olor a moho y metal oxidado era insoportable y el aire era aún más denso aquí, como si algo estuviera atrapado en él. No era solo el olor de la descomposición. Había algo más, algo que la hacía sentir como si estuviera invadiendo un lugar que nunca debía haber sido tocado. De repente, Mariana escuchó un nuevo ruido. No era un grito esta vez, sino algo más suave, más sutil, pero igualmente aterrador. Era como un arrastre, algo moviéndose lentamente por el suelo. Mariana se detuvo en seco, los pelos de su nuca se erizaron y su respiración se detuvo por un momento. Ese sonido no era el viento, era algo más, algo que estaba ahí, en ese espacio oscuro, esperando. Avanzó lentamente, con los ojos bien abiertos, tratando de no hacer ruido. Su corazón latía con fuerza en su pecho y el sudor comenzaba a empañar su frente. A medida que se acercaba, los ruidos se intensificaban. Era como si algo se deslizara sobre el suelo, moviéndose en su dirección. Mariana retrocedió un paso, el miedo apoderándose de ella, pero se obligó a continuar. Necesitaba saber qué era eso. Necesitaba enfrentarse a lo que estuviera ocurriendo en ese lugar. Al final del pasillo, vio una abertura en la pared, como una especie de puerta que había sido sellada con escombros. Sin pensarlo, Mariana se acercó. Los ruidos ahora eran más cercanos, y el arrastre parecía provenir de detrás de esa pared. Con sus manos temblorosas, comenzó a mover los escombros que bloqueaban la entrada. Su respiración era irregular. Cada pedazo de escombro que movía parecía hacer que el ruido se acercara aún más, hasta que finalmente la puerta se abrió por completo. Lo que vio la dejó sin aliento. Delante de ella, en una sala pequeña y oscura, había algo que nunca hubiera imaginado encontrar. Había un hombre, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba colapsado, completamente inmóvil, pero sus ojos, aunque desorbitados y vacíos, seguían mirando fijamente a Mariana. El olor que emanaba de la habitación era insoportable, algo putrefacto y acre. El hombre estaba atado a una silla de metal, sus manos y pies sujetados por cadenas oxidadas. Mariana sintió una oleada de náuseas, pero la visión de esos ojos vacíos, de ese ser atrapado en el tiempo, la paralizó. Antes de que pudiera procesar lo que veía, algo más llamó su atención. En el suelo, cerca del hombre, había una pequeña caja de metal, similar a la que había encontrado antes. Mariana se agachó con cautela y la levantó. El peso de la caja era extraño, y algo en su interior se movió, haciendo un sonido metálico que resonó en sus oídos. Con manos temblorosas, abrió la caja. Dentro, encontró un objeto que la dejó aún más perpleja, una serie de fotos viejas, descoloridas, y unas hojas de papel que parecían ser parte de un diario. Al leer las primeras líneas, la sangre se le heló en las venas. El diario pertenecía a un hombre llamado Arturo, un científico que había trabajado en ese búnker años atrás. Las notas eran confusas, llenas de referencias a experimentos secretos y proyectos de investigación que involucraban a humanos y criaturas. Algo más grande que ella misma estaba sucediendo aquí, algo que se había salido de control. Pero lo que más la aterrorizó fue la última línea que Arturo había escrito. El monstruo está dentro, está buscando, no puedo escapar. Ellos, los gritos, vienen de los pasillos, ya están aquí. El búnker es su prisión. El diario caía de sus manos y el terror volvió a apoderarse de ella. ¿Qué había hecho? ¿Qué había liberado al abrir esa puerta? Los gritos comenzaron de nuevo, pero ahora Mariana lo sabía.
no venían de la nada. Venían de algo que había sido encerrado, algo que no estaba muerto, pero que tampoco debía estar libre. Miró hacia atrás, hacia la oscuridad que había dejado en el pasillo. Sentía que algo la estaba observando, algo con ojos vacíos y cuerpos rotos, atrapados en el horror de ese búnker. El miedo la envolvió nuevamente, pero ahora había algo más, la sensación de que ya no estaba sola, y que no podía salir de allí sin enfrentar lo que había despertado. Mariana cerró los ojos, respiró hondo y con una determinación renovada se giró hacia la salida. Tenía que salir, tenía que encontrar a sus hijos, pero sabía que el verdadero terror no había hecho más que comenzar, y que, quizás al final, ya era demasiado tarde para escapar. Mariana corrió por el pasillo oscuro, sus pasos resonando con fuerza en el suelo de concreto. Su mente estaba llena de caos, de imágenes fragmentadas del hombre encadenado, de los ojos vacíos que la habían observado con una intensidad insoportable, y sobre todo, de las palabras del diario que aún resonaban en su cabeza. El monstruo está dentro, está buscando, no puedo escapar. Esas palabras se repetían como un eco perturbador mientras ella avanzaba, cada vez más lejos del horror que acababa de descubrir, pero sin saber si lo que había dejado atrás la había seguido. Su respiración era agitada y el miedo le recorría cada fibra de su ser. No sabía qué hacer, cómo enfrentar todo lo que había ocurrido en tan poco tiempo. Había llegado al búnker buscando refugio, un lugar donde sus hijos pudieran estar a salvo, pero ahora todo lo que había encontrado era un horror del que no podía escapar. El miedo se apoderó de ella de una forma visceral, como si el propio búnker estuviera vivo y estuviera cerrando sus puertas a su alrededor. Al llegar a la sala principal, se encontró con sus hijos, que aún estaban allí, acurrucados en el rincón donde los había dejado. Los miró por un instante. Su corazón se detuvo por un segundo, aliviada de verlos allí, pero el terror volvió a invadirla. ¿Qué debía hacer? Los niños la miraron con esos ojos asustados, como si ya supieran que algo había cambiado, algo terrible. Mariana se acercó rápidamente a ellos, abrazándolos con fuerza, sintiendo el calor de sus cuerpos y el alivio de saber que estaban vivos, pero al mismo tiempo la sensación de que algo mucho peor que el hambre y la tormenta se cernía sobre ellos. Algo mucho más oscuro. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó Mateo, el hijo mayor, con una voz temblorosa. Mariana no sabía qué decir. ¿Cómo podría explicarles lo que acababa de descubrir? No quería que sus hijos vivieran el mismo miedo que ella sentía, pero tampoco podía mentirles. Sabía que, de alguna forma, ellos también lo sabían. Lo sentían en el aire, lo percibían en las sombras del búnker. Lo único que podía hacer era seguir adelante, como siempre lo había hecho, manteniéndolos unidos. «Tenemos que irnos de aquí, ahora», dijo Mariana, tratando de mantener la calma en su voz. El miedo no podía ser algo que los detuviera. Tenía que encontrar una manera de salir de ese lugar. Pero cuando intentó caminar hacia la puerta de entrada, algo la detuvo. Un sonido lejano, pero inconfundible, comenzó a resonar a través de las paredes del búnker. Al principio, pensó que podría ser el sonido del viento, algo que todavía quedaba de la tormenta que había azotado el lugar. Pero no, era diferente. Un ruido pesado, como un arrastre lento, como si algo estuviera moviéndose, algo grande, algo que hacía temblar las paredes con su peso. El sonido provenía de la oscuridad, del pasillo donde ella había estado minutos antes. Mariana se detuvo en seco. «¿Qué es eso?», preguntó uno de sus hijos, su voz llena de terror. Mariana los miró a todos, intentando ocultar el miedo que comenzaba a surgir de lo más profundo de su ser. No podía ser lo que pensaba. «Es el viento», dijo rápidamente, aunque sus palabras no tenían el poder de tranquilizarlos. Nadie la creyó, pero no importó.
El sonido continuó, cada vez más cercano, más claro. Ya no era el viento, era algo que arrastraba su peso, algo que estaba buscando. La puerta del búnker, que antes parecía una salida a la libertad, ahora parecía una trampa, una amenaza a la que no podía escapar. Mariana, con el corazón golpeando en su pecho, miró a sus hijos. Ellos estaban asustados, pero confiaban en ella. Sabían que su madre siempre encontraba una salida, siempre encontraba una solución, pero esta vez no había salida. Los gritos comenzaron de nuevo. No eran gritos humanos, pero tampoco eran animales. Eran algo más profundo, algo aterrador. El sonido parecía venir del mismo centro del búnker, como si algo o alguien estuviera atrapado allí, atrapado en la oscuridad, esperando ser liberado. Mariana sintió que la piel se le erizaba y su cuerpo entero temblaba. ¿Qué demonios estaba pasando en este lugar? «Tenemos que irnos de aquí, rápido», dijo, tomando a los niños de la mano. Pero, en su interior, sabía que no podían escapar tan fácilmente. No podía enfrentarse a lo que se estaba desatando dentro de ese búnker sin antes descubrir qué lo estaba provocando. Algo que, por alguna razón, había estado esperando. Algo que tenía que salir. Y ahora no quedaba tiempo. Decidió que debía ir al pasillo nuevamente. No podía quedarse allí sin entender qué era lo que los estaba acechando. Lo que había descubierto en ese pasillo oculto, lo que había encontrado en el diario de Arturo y la caja de metal, todo parecía estar conectado. ¿Por qué ese hombre estaba allí? ¿Qué había hecho el gobierno o esa organización para encerrarlo en ese búnker? ¿Qué tipo de experimentos habían llevado a cabo? Mariana, con la respiración entrecortada, volvió a caminar hacia el pasillo. Cada paso que daba parecía llevarla más cerca del abismo, de la verdad que temía encontrar. El sonido del arrastre seguía, y ahora algo en su interior le decía que lo que escuchaba no estaba solo detrás de las paredes, sino que estaba comenzando a salir. Algo o alguien estaba en movimiento, y no se detendría hasta encontrar lo que había venido a buscar. La puerta metálica al final del pasillo parecía más cercana, como un umbral que marcaría el principio del fin. ¿Qué encontraría allí? Mariana no lo sabía, pero su corazón, roto por el miedo y la desesperación, le decía que no debía regresar. Al llegar a la entrada del pasillo, vio algo que la hizo detenerse. La llave que había encontrado en la caja de metal. La tenía en la mano, pero al mirarla algo extraño ocurrió. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que esa llave, esa reliquia, podría ser la clave para detener todo lo que estaba sucediendo. Pero, ¿qué era lo que realmente iba a abrir? La puerta metálica del pasillo crujió al ser tocada, y Mariana sintió como si todo el aire del búnker se comprimiera a su alrededor. Al dar la vuelta, vio algo que la dejó sin aliento. No era una visión humana, ni una imagen de lo que estaba ocurriendo. Era algo más, una sombra al final del pasillo, que parecía moverse con el mismo ritmo que su respiración. La sombra se deslizaba. Parecía un reflejo del miedo que la había estado acechando todo el tiempo. Y cuando la puerta finalmente se abrió, Mariana lo vio. La criatura. Lo que fuera que había estado esperando en las profundidades del búnker. Algo que no era humano, pero que estaba allí, esperándola. Era el experimento de Arturo, que había quedado atrás después de todo. La criatura comenzó a moverse hacia ella con una velocidad sobrenatural, y Mariana se dio cuenta de que no podía escapar. La única opción era enfrentar lo que había liberado al abrir ese búnker. El aire estaba denso, casi pesado, como si el mismo tiempo hubiera quedado suspendido en la oscuridad del búnker. Mariana, con el corazón acelerado, observaba con horror cómo la criatura comenzaba a deslizarse hacia ella. Era como si el miedo mismo se hubiera materializado en una forma oscura y retorcida,
algo que no encajaba en el mundo conocido, algo que no podía explicarse con lógica. Esa figura, borrosa y grotesca, parecía crecer a medida que avanzaba, proyectando sombras que se estiraban y se retorcían a su alrededor. No era una sombra común, su forma era alargada, distorsionada, como si estuviera formada por un caos de oscuridad y deforme carne. Mariana intentó retroceder, pero el pánico la había paralizado. Cada intento de moverse parecía inútil, como si el aire se volviera más espeso, más impenetrable a medida que la criatura avanzaba. En ese momento, comprendió que había algo mucho más aterrador que el miedo mismo. La sensación de que no podía huir. Estaba atrapada en esa prisión de metal, en ese lugar oscuro y olvidado, rodeada por una presencia que no debería existir. El sonido de los pasos de la criatura resonaba en el pasillo, un arrastre pesado y errático que hacía que la piel de Mariana se erizara. Era como si el tiempo y el espacio se distorsionaran a medida que esa forma avanzaba, con un eco retumbante que llenaba cada rincón del búnker. Cada paso que daba esa criatura parecía un recordatorio de lo que estaba ocurriendo allí. Algo que debía haber permanecido en la oscuridad, algo que no debía haber sido liberado. Mariana, con los ojos fijos en la figura, trató de pensar en alguna salida, en alguna manera de escapar, pero todo a su alrededor se desmoronaba. La sensación de claustrofobia la envolvía cada vez más. El miedo se apoderaba de ella y de sus hijos, quienes seguían agazapados en la sala principal del búnker, ajenos a lo que estaba sucediendo en el pasillo. ¿Cómo podría protegerlos? ¿Cómo podría enfrentarse a eso? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? La pregunta seguía martillando en su mente. Finalmente, la criatura llegó al final del pasillo. Se detuvo justo frente a ella, y Mariana pudo ver algo que la heló por completo. No tenía rostro. Era una masa amorfa de carne y sombra, una figura que parecía estar formada por fragmentos de todo lo que estaba prohibido. Un ser que nunca debió haber existido. La criatura no tenía ojos, ni boca, ni nariz, solo una superficie rugosa, como si su rostro fuera una amalgama de fragmentos desordenados de carne y sombras que se distorsionaban con cada movimiento. De repente, la criatura emitió un sonido bajo, un susurro como si hablase en un idioma que no existía en la tierra. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono de ese susurro era profundo, cargado de desesperación y locura, como si estuviera tratando de comunicarse de una manera que Mariana no podía comprender. El terror que sentía la paralizó aún más, pero a pesar del miedo que la invadía, algo en su interior la instó a moverse, a salir de allí, a buscar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, la criatura parecía anticipar sus movimientos. Con una velocidad inimaginable, se deshizo de las sombras y comenzó a acercarse, sus movimientos erráticos, como si no estuviera completamente integrada en el mundo físico. Era como si existiera en un plano interdimensional, un ser atrapado entre las fronteras de la realidad y la oscuridad. Cada movimiento que hacía causaba que el aire temblara a su alrededor, como si estuviera rompiendo el espacio mismo. Mariana, empapada en sudor, retrocedió, pero cada paso que daba hacia atrás parecía que la acercaba más a la criatura. Ya no sabía si estaba retrocediendo en busca de una salida o simplemente huyendo de algo que era imposible de comprender. Su mente estaba en caos, sus pensamientos desordenados. ¿Qué debía hacer? La llave que había encontrado en la caja de metal seguía en su mano, como un objeto extraño y desconocido, pero al verla de nuevo, algo dentro de ella despertó. ¿Sería esa la clave? ¿Podría abrir algo, quizás una puerta que llevara a una salida, o tal vez una forma de enfrentarse a lo que estaba ocurriendo? En ese instante, un grito desgarrador la sacó de su trance. No era el grito de la criatura, sino el grito de uno de sus hijos. Mariana se giró,
con el miedo recorriéndola, y corrió hacia la sala principal del búnker. No, no podía dejar que eso los alcanzara. Tenía que protegerlos. No podía permitir que sus hijos fueran parte de este horror. Cuando llegó a la sala, vio a sus hijos, paralizados por el miedo, mirando hacia la puerta del pasillo donde la criatura se deslizaba lentamente, con su forma borrosa y deforme, extendiéndose más y más por el espacio. El aire estaba impregnado de terror, y la desesperación se apoderó de Mariana. ¿Qué podía hacer? No podía luchar contra lo que no entendía, contra lo que se movía en las sombras de ese lugar. El tiempo parecía haberse detenido, y la realidad, tal como la conocía, se desmoronaba a su alrededor. En un último intento desesperado por salvar a sus hijos, Mariana tomó la llave que todavía sostenía en la mano. La miró por un momento, sintiendo el peso de lo que representaba, y luego corrió hacia la pared de metal más cercana. Sabía que debía haber una salida, una forma de escapar. ¿Dónde estaba la puerta? Buscó con rapidez, tocando las paredes, tocando cada rendija, cada grieta. Algo en su interior le decía que esa llave, esa extraña llave que había encontrado, tenía un propósito. Pero, ¿cuál era? ¿Sería capaz de abrir algo? Algo que les diera la oportunidad de escapar. La criatura, cada vez más cerca, emitió un sonido bajo, como si estuviera disfrutando del miedo de los niños. Mariana, con el corazón en la garganta, finalmente encontró una pequeña abertura en la pared, una ranura oculta que había pasado por alto en su desesperación. Con manos temblorosas, insertó la llave en la ranura. El metal de la puerta comenzó a ceder, como si la llave estuviera abriendo algo mucho más grande de lo que pensaba. Un retumbo bajo llenó el aire, y la puerta se abrió lentamente, revelando una oscuridad aún más profunda que la que ya los rodeaba. Mariana, sin pensarlo más, agarró la mano de su hijo Mateo y les ordenó a los demás que la siguieran. ¡Rápido! ¡Síganme! La criatura ya estaba a pocos pasos de ellos, y Mariana no podía perder ni un segundo más. Todos corrieron hacia la oscuridad sin saber qué les esperaba, pero sabiendo que no tenían más opción. La puerta se cerró tras ellos con un golpe sordo, y la oscuridad los envolvió. Lo que encontraron al otro lado fue un espacio extraño, un túnel subterráneo que parecía extenderse más allá de lo que sus ojos podían ver. Las paredes estaban cubiertas de marcas extrañas, como si algo las hubiera rasgado y dejado huellas de su paso. El aire estaba aún más denso aquí, y los gritos lejanos, como los susurros de la criatura, seguían resonando en sus mentes. Pero ahora, en ese nuevo túnel, algo aún más inquietante comenzó a suceder. La sensación de ser observados se intensificó. Era como si el lugar mismo estuviera lleno de ojos invisibles, ojos que los seguían, que los acechaban. ¿De dónde venían esos ruidos? ¿Qué secretos ocultos había en ese túnel subterráneo? Mariana se detuvo un momento, sintiendo que algo más los estaba esperando, pero no podía volver atrás. Sus hijos estaban temblando, y ella sabía que lo que sea que había estado esperando en el búnker aún estaba cerca, muy cerca. La salida parecía más lejana que nunca. A medida que avanzaban por el túnel, un nuevo sonido comenzó a llenar el aire, un sonido que no podía ser explicado. No era el arrastre de la criatura. Era un sonido mecánico, como un zumbido distante, como si una máquina estuviera funcionando en algún lugar de la oscuridad. Mariana miró a sus hijos, que miraban alrededor, desconcertados. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Dónde los había llevado ese túnel? ¿Y quién estaba realmente detrás de todo esto? La respuesta parecía aún más lejana, pero Mariana sabía que, de alguna forma, el túnel parecía no las llevaría a un final, extendiéndose en la oscuridad más absoluta. El aire estaba denso, casi pegajoso, como si el lugar mismo estuviera impregnado de algo antiguo y olvidado. Mariana,
con sus hijos a su lado, sentía cada vez más la presión del miedo sobre sus hombros. El sonido mecánico, ese zumbido extraño que había comenzado a llenar el túnel, resonaba a lo lejos, como si un motor antiguo estuviera trabajando bajo tierra, oculto en algún rincón del abismo. La sensación de que algo los observaba, que algo los acechaba desde las sombras, se intensificaba con cada paso que daban. Los niños, a su lado, caminaban en silencio, temerosos, pero confiando en su madre. Mariana podía escuchar sus respiraciones entrecortadas y, aunque no lo dijeran, podía ver en sus ojos el mismo terror que la invadía a ella. El túnel parecía interminable y a cada paso el zumbido se hacía más fuerte, más cercano. Mariana no podía entender qué era, ni por qué ese sonido estaba allí. La sensación de claustrofobia aumentaba a medida que avanzaban, el aire cada vez más pesado, como si el túnel los estuviera engullendo poco a poco. De repente, un sonido extraño rompió la monotonía del zumbido. No era el arrastre de la criatura, ni los gritos que había escuchado antes. Era un sonido metálico, como si algo estuviera moviéndose detrás de las paredes del túnel, algo que no deberían haber tocado. Mariana se detuvo en seco. Sus ojos recorrían la oscuridad, tratando de encontrar el origen de ese sonido, pero no había nada visible, solo más oscuridad. El zumbido continuaba, pero algo había cambiado en su ritmo, algo que hacía que su piel se erizara. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Mateo, su voz llena de miedo y confusión. Mariana, sin poder responder, avanzó unos pasos más, sin poder quitarse la sensación de que algo los observaba. El túnel parecía estirarse interminablemente hacia la oscuridad, pero a medida que caminaban, comenzaron a notar algo extraño. La temperatura estaba cambiando. El aire, que antes había sido pegajoso y cálido, comenzó a volverse más frío, más húmedo, como si estuvieran entrando en una cavidad más profunda de la tierra. El zumbido mecánico, ahora mucho más fuerte, parecía provenir de las paredes mismas del túnel. La sensación de que estaban siendo guiados por algo invisible los envolvía, como si un poder desconocido los empujara a seguir adelante, sin descanso. De repente, al final del túnel, algo brilló. Un destello débil, casi imperceptible, como si una luz tenue emanara de alguna parte. Mariana se detuvo y miró a sus hijos, que también se habían percatado de la extraña luz. Sin decir una palabra, se acercaron lentamente, sus pasos sonando en el silencio. A medida que avanzaban, el brillo se hacía más claro, hasta que finalmente llegaron a una enorme puerta de metal que brillaba débilmente. La puerta estaba cerrada, pero algo en su interior les daba una sensación extraña, como si la puerta misma fuera consciente de su presencia. Mariana, con el corazón golpeando en su pecho, se acercó a la puerta. Era antigua, pero no parecía estar oxidada ni dañada. Estaba casi intacta, como si hubiera sido colocada allí recientemente. Sin embargo, el extraño brillo que emanaba de ella parecía estar corriendo a través de las ranuras y las grietas de la puerta, como si algo estuviera dentro, esperando ser liberado. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Debería abrirla? Algo le decía que sí. Algo le decía que debía hacerlo, que debía enfrentarse a lo que había dentro. Con una mezcla de temor y determinación, sacó la llave que había encontrado antes, esa llave extraña que había sido parte del misterio de todo lo que había estado ocurriendo en el búnker. La llave encajó perfectamente en la ranura de la puerta, y al girarla, un sonido bajo y metálico resonó en el aire. La puerta comenzó a abrirse lentamente, con un crujido suave, como si todo en ese lugar estuviera reaccionando a su presencia. Mariana no podía ver lo que había al otro lado, pero una sensación de que algo estaba a punto de cambiar llenó el aire. Finalmente, la puerta se abrió por completo.
Lo que encontraron al otro lado era aún más desconcertante. No era otro túnel o pasillo como los que habían recorrido antes. Era una habitación enorme, mucho más grande de lo que Mariana habría imaginado posible. Las paredes estaban cubiertas de maquinaria y paneles de metal, algunos viejos y desgastados, otros aún brillando con un brillo metálico, como si estuvieran en uso. El zumbido mecánico que habían escuchado antes ahora se amplificaba, y Mariana se dio cuenta de que venía de las paredes mismas, de la maquinaria que llenaba la habitación. El lugar parecía un laboratorio, o algo parecido, pero con un aire tan extraño, tan alienígena, que no podía comprender lo que veía. En el centro de la habitación había una plataforma elevada y sobre ella algo que estaba cubierto por una manta gruesa. Mariana se acercó con cautela, sus ojos recorriendo el lugar en busca de alguna pista, pero todo lo que veía era incomprensible, como si estuviera en un lugar donde las leyes de la naturaleza no aplicaban. La criatura, esa presencia que los había estado persiguiendo, no estaba aquí, pero el aire estaba cargado de algo extraño, algo que no pertenecía a este mundo. Con un suspiro profundo, Mariana levantó la manta. Lo que vio la dejó sin palabras. Sobre la plataforma había un cuerpo, pero no era un cuerpo humano. No, lo que había allí era una mezcla extraña, una forma amorfa de carne y metal, algo que no podía clasificarse ni como humano ni como animal. Era una criatura, pero no como ninguna que hubiera visto antes. Su piel estaba cubierta de escamas metálicas, y sus ojos, si es que se les podía llamar ojos, eran grandes y brillaban con una luz inhumana. Parecía estar en estado de animación suspendida, pero cuando Mariana se acercó, los ojos de la criatura se abrieron lentamente, como si estuviera despertando de un sueño profundo. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana al ver esa mirada fija en ella. ¿Era esta la causa de todo lo que había ocurrido? ¿Era esta la criatura que había estado causando los extraños sucesos en el búnker? La criatura comenzó a moverse lentamente. Sus extremidades cubiertas de metal se extendieron con un movimiento antinatural. Mariana dio un paso atrás, completamente aterrada. ¿Qué era esto? ¿Qué estaba sucediendo en ese lugar? Antes de que pudiera reaccionar, un sonido extraño comenzó a llenar la habitación. Un sonido mecánico que resonó en las paredes, como si la criatura estuviera activando algún tipo de mecanismo oculto. De repente, una serie de luces en la habitación comenzaron a parpadear, iluminando la plataforma en la que se encontraba la criatura, y en las paredes comenzaron a aparecer pantallas con información que Mariana no podía comprender. «¿Qué está pasando?», murmuró ella, temblando mientras observaba cómo las luces se encendían una por una, creando un ambiente surrealista, casi de otro mundo. La criatura, con su cuerpo metálico y su mirada penetrante, comenzó a levantarse lentamente, y fue entonces cuando Mariana entendió lo peor. No estaba allí para dormir ni para descansar. Estaba allí para ser despertada. Con un sonido sordo, las pantallas comenzaron a emitir un mensaje. Mariana no entendía las palabras, pero algo en su interior le decía que había llegado el momento. La criatura había sido parte de un experimento, algo que había estado esperando ser liberado. Pero ahora, el caos que había comenzado en el búnker estaba por desatarse en su totalidad. No solo había una amenaza en ese lugar, había algo mucho más grande, algo que no podía entender. «¡Mamá!», gritó Mateo, corriendo hacia ella. Mariana se giró hacia él, pero el miedo no la dejaba pensar con claridad. ¿Cómo podían escapar ahora? La criatura ya se estaba levantando completamente, sus movimientos torpes, pero con una fuerza inhumana.
Algo en su interior comenzaba a sentirse irremediable. ¿Qué había desatado ella al abrir esa puerta? Sin tiempo que perder, Mariana tomó a sus hijos y comenzó a correr. No sabía si había alguna salida, pero tenía que encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. La criatura, liberada, ya no estaba atrapada. Y el búnker, ese lugar que había sido su refugio, ahora se había convertido en su peor pesadilla. Mariana corrió sin mirar atrás, arrastrando a sus hijos detrás de ella. La criatura, ahora completamente liberada de su confinamiento, no solo estaba desatada, sino que parecía estar aprendiendo a moverse con una rapidez espeluznante, adaptándose a la realidad que la rodeaba. El aire del túnel parecía volverse aún más pesado con cada paso que daban. El zumbido mecánico que había estado retumbando en las paredes se intensificó, como si una maquinaria de proporciones enormes comenzara a funcionar a pleno rendimiento. Mariana sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, que cada segundo que pasaba los acercaba más a algo irreparable, algo que nunca deberían haber desatado. ¡Corran!, gritó Mariana, su voz quebrada por el terror. Sus hijos, aunque asustados, sabían que no había otra opción que seguirla, que confiar en ella como siempre lo habían hecho. Cada uno de ellos intentaba mantenerse lo más cerca posible de su madre, pero el terror y el pánico los hacía tropezar, detenerse, mirar hacia atrás. Y al mirarlo, Mariana podía sentirlo, la presencia de la criatura, esa sombra que los seguía, que se movía con una agilidad que parecía imposible para su forma grotesca. Pero algo más las perseguía, el eco de sus propios pasos, la sensación de que algo los estaba observando desde la oscuridad que se extendía más allá de la luz débil que los rodeaba. Mariana no podía dejar de pensar en lo que había visto en la plataforma, en lo que había despertado. ¡Ah! ¿Qué era esa cosa? ¿Qué había causado que todo se desbordara de esa manera? ¿Era un experimento fallido o algo mucho peor que eso, algo fuera del alcance de cualquier comprensión humana? Con cada paso que daban, el túnel parecía alargarse interminablemente. La salida, que había parecido estar tan cerca, ahora se veía lejana, como si el camino que habían recorrido ya no fuera el mismo. A medida que avanzaban, las paredes del túnel parecían cerrarse sobre ellos, como si el búnker mismo estuviera intentando atraparlos de nuevo, como si la estructura estuviera viva, con un deseo de retenerlos en su interior. El sonido del arrastre, el ruido metálico que hacía la criatura al moverse, se acercaba cada vez más. Mariana giró rápidamente para mirar hacia atrás, esperando ver algo que al menos la tranquilizara, pero lo que vio solo intensificó su miedo. La sombra de la criatura avanzaba, arrastrándose por el suelo, más cerca de ellos, más cerca de sus hijos. Ya no era solo una presencia en la oscuridad. Ahora era una figura, una forma que se movía de manera antinatural, con una velocidad que desbordaba cualquier lógica. Mariana sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho y el miedo la invadió con cada respiración. «¡Mamá, apúrate!», gritó Mateo, el mayor de los niños, con su rostro pálido y su respiración entrecortada. Mariana asintió, apretando su mano con más fuerza, pero no sabía cuánto más podía correr. El túnel, antes recto y claro, ahora parecía un laberinto, sus paredes llenas de grietas, de ruidos extraños. El zumbido se había transformado en algo más, un sonido vibrante, como si el metal mismo estuviera resonando con una energía desconocida, una energía que la estaba envolviendo, empujándola hacia una fuerza que no podía controlar. «Vamos, rápido», exclamó Mariana, tomando la mano de la niña más pequeña, quien, aún medio dormida, no entendía el peligro al que se enfrentaban. La niña trató de seguir el paso de su madre, pero su pequeña pierna tropieza y Mariana la alzó en brazos sin dejar de correr.
No había tiempo para dudar, no había tiempo para pensar. Cada segundo perdido los acercaba más a la criatura, a esa forma deformada que había salido del lugar del que había sido confinada. Finalmente, Mariana vio una luz tenue al final del túnel, una luz que se filtraba a través de una rendija en la pared. ¿Era la salida? No podía estar segura, pero esa luz era lo único que se interponía entre ellos y el abismo. Sin pensarlo más, aceleró el paso. El eco de los pasos de la criatura se intensificó, y Mariana, al mirar atrás, vio cómo la figura monstruosa comenzaba a estirarse, a retorcerse, como si se adaptara a cada rincón, a cada grieta del pasillo. No podía dejar que los alcanzara. Necesitaba llegar a la salida, necesitaba hacer que sus hijos estuvieran a salvo. Con un esfuerzo final, Mariana alcanzó la luz. Pero al pasar por la rendija en la pared, se dio cuenta de que el túnel no terminaba allí. Lo que había visto como la salida resultó ser solo una pequeña cámara, otra sala de paredes frías y metálicas, llena de maquinaria y pantallas parpadeantes. El zumbido de las máquinas, ahora mucho más fuerte, casi ensordecedor, la rodeaba por completo. Era un laboratorio, un lugar de experimentos, y en el centro de esa cámara había una gran estructura metálica que pulsaba con una luz oscura, una luz que emanaba del centro de todo, como si fuera el núcleo de lo que estaba ocurriendo. Mariana miró a su alrededor, confundida, intentando comprender lo que veía. La puerta por la que había entrado se cerró con un estruendo detrás de ella, y la única salida visible era una escalera que descendía aún más profundo en la tierra. ¿Deberían bajar allí? El instinto de supervivencia les decía que no, pero tenían otra opción. O simplemente se enfrentaban a lo inevitable. El sonido del arrastre se acercaba. La criatura había llegado. Mariana sintió que la sala comenzaba a retumbar, que las paredes se sacudían por el impacto de los pasos de esa cosa que se acercaba, algo que no pertenecía a este mundo, algo que nunca debía haber sido liberado. Era como si el túnel y el búnker entero comenzaran a cerrarse sobre ellos, como si ese lugar fuera su prisión y su final. «¡No tenemos tiempo! ¡Bajen!», gritó Mariana mirando a sus hijos. La pequeña Lucy, aún abrazada a su madre, comenzó a llorar, asustada, sin saber qué estaba sucediendo. Pero el miedo de Mariana no la dejó dudar. Tenían que escapar. Tenían que seguir bajando, porque lo que sea que estaba detrás de ellos no se detendría. La escalera era empinada, oscura, y el aire allí abajo estaba viciado, espeso con la humedad y el aire putrefacto de lo que parecía una parte olvidada del búnker. Mariana sintió que las paredes se estrechaban aún más, que cada paso que daban los alejaba del único lugar donde sentían que algo aún podría salvarlos. Pero la criatura, ese ser deformado, seguía acercándose, su presencia cada vez más palpable. El sonido que emitía era como el susurro de un viento helado que cortaba el aire. Cuando llegaron al final de la escalera, Mariana se detuvo y miró a su alrededor. Estaban en una especie de sala, rodeados por paredes de metal grueso, llenas de cables y pantallas parpadeantes. Una máquina extraña estaba en el centro, conectada a una red de cables que se extendían por todo el lugar. No entendía cómo funcionaba, ni qué propósito tenía, pero en ese momento no importaba. Lo único que importaba era que la criatura ya estaba allí, a la entrada de la escalera, y no iban a tener mucho tiempo. ¡Rápido!, Mariana gritó sin mirar atrás, mientras empujaba a sus hijos hacia la máquina en el centro de la sala. ¿Qué debía hacer? No sabía, pero la máquina parecía ser la única esperanza de salir de esa pesadilla. Sin pensar más, empujó uno de los botones y las pantallas comenzaron a parpadear con rapidez, iluminando la habitación con una luz fría y verde. Los cables comenzaron a emitir un zumbido y Mariana supo
que no había vuelta atrás. La criatura, al llegar a la sala, comenzó a moverse con una agilidad que desbordaba cualquier lógica. La máquina comenzó a activarse a toda velocidad y Mariana pudo ver cómo los cables se iluminaban con una energía extraña. ¿Estaba funcionando? ¿Estaba a punto de salvar a sus hijos o simplemente los estaba llevando más profundo en la oscuridad? La última pantalla se iluminó con un mensaje final: ingreso completo. Y con ese último destello de luz, Mariana sintió una presión intensa sobre su pecho. No sabía si estaban escapando del peligro o si estaban abriendo una puerta hacia algo aún peor, pero no había tiempo para reflexionar. El zumbido comenzó a elevarse de nuevo, más fuerte, más intenso, como un eco ensordecedor que reverberaba en las paredes metálicas de la sala. Mariana, paralizada por el miedo, observó cómo las pantallas de la máquina parpadeaban frenéticamente. El sonido se convirtió en una vibración que sentía a través de sus huesos, como si la propia estructura del búnker estuviera temblando con la presión de lo que estaba a punto de ocurrir. ¿Era eso una salida? ¿O estaba simplemente sellando su destino, el de sus hijos y el suyo propio, en ese lugar maldito? Los cables se iluminaban uno por uno, brillando con una luz verde fluorescente que contrastaba con la oscuridad de la sala. La máquina central comenzó a emitir un resplandor extraño, una energía que parecía aumentar con cada segundo. Mariana miró a sus hijos, quienes estaban agazapados detrás de ella, sus ojos llenos de terror, de incertidumbre. ¿Qué era todo esto? Nadie sabía, pero el peligro seguía acercándose. La criatura estaba demasiado cerca. «¡Rápido! ¡Tenemos que salir de aquí!», Mariana gritó, aunque su voz sonaba más como un susurro, vacía de esperanza, pero llena de desesperación. No había más tiempo, no podía detenerse a pensar en lo que estaba pasando, solo en cómo escapar. Fue entonces cuando, con un retumbante golpe, la criatura irrumpió en la sala. La figura deformada, aquella sombra horrible que los había seguido a través del túnel, ahora estaba justo frente a ellos. Su forma era aún más grotesca de cerca, un ser descompuesto, retorcido y antinatural, con la piel de una tonalidad gris metálica, cubierta por escamas y cicatrices que parecían gritar su sufrimiento. Sus ojos, si es que podían considerarse ojos, brillaban con una luz oscura y vacía, y sus garras se extendían hacia adelante con un movimiento suave pero letal. Mariana, sin pensarlo, empujó a sus hijos hacia la máquina en el centro de la sala, pero antes de que pudiera dar un paso más, la criatura se acercó, su aliento denso y putrefacto llenando la habitación. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué era esa criatura? ¿Y cómo había llegado a este lugar? Era el resultado de un experimento, una manifestación de algo mucho más grande y oscuro que ellos. La criatura levantó una de sus garras, sus dedos alargados y afilados, listos para atacar. ¡No!, Mariana gritó, un grito desesperado que cortó el aire. Pero en ese momento el zumbido de la máquina aumentó y algo comenzó a suceder. Un destello cegador de luz verde iluminó la sala y la vibración que la máquina había comenzado a emitir se intensificó, alcanzando una frecuencia casi insoportable. La criatura se detuvo, como si algo la estuviera conteniendo, como si la energía que emanaba de la máquina tuviera un poder desconocido que la mantenía alejada. Pero esa misma energía parecía también estar afectando a la propia estructura del búnker. Las paredes comenzaron a crujir y el sonido de los cimientos de la construcción cediendo se mezclaba con el eco del zumbido. La criatura, al parecer confundida, comenzó a retroceder, como si sintiera el peligro de acercarse más a la máquina. ¿Era esto una oportunidad? Mariana no podía dejar que se escapara. No podía perder ni un segundo más. «¡Vamos rápido!», ordenó tomando la mano de Mateo,
quien aún estaba paralizado por el miedo y guiándolo hacia la máquina. ¿Qué harían si la criatura regresaba, si la máquina fallaba? No lo sabía, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Sus hijos la miraban con ojos llenos de incertidumbre, pero seguían sus órdenes, confiando en ella, aunque ninguno de ellos entendía lo que estaba sucediendo. En ese instante, la máquina comenzó a emitir un sonido agudo, como si todo el sistema estuviera alcanzando su punto máximo. Las luces de la sala titilaron de nuevo, y un destello cegador envolvió todo. Mariana, con los ojos entrecerrados por el brillo, agarró con fuerza la mano de su hijo y se apresuró hacia la apertura que se había formado en la pared al lado de la máquina. Era su única oportunidad. Pero justo cuando iban a cruzar la puerta, una mano gigante y deformada emergió de las sombras, agarrando el marco de la entrada con una fuerza tan brutal que la pared a su alrededor crujió. La criatura, furiosa y resplandeciente, comenzó a moverse con rapidez hacia ellos, su rostro distorsionado, mostrando una boca llena de dientes afilados. No había tiempo para dudar. Mariana empujó a sus hijos hacia el pasaje, empujándolos con toda su fuerza hacia lo que parecía ser una salida. Pero ¿hacia dónde los llevaba esa salida? La oscuridad que los rodeaba no ofrecía respuestas, solo incertidumbre. La máquina continuó emitiendo energía y las luces parpadearon a su alrededor, aumentando el caos de la escena. ¡Corre, Mateo!, gritó Mariana con los ojos fijos en la criatura que avanzaba hacia ellos, pero sin poder moverse. La criatura lanzó un rugido bajo, gutural, y su cuerpo comenzó a moverse de forma más errática. Se estaba debatiendo entre continuar persiguiéndolos o atacar con todo su poder. La criatura parecía estar luchando contra la fuerza invisible que emanaba de la máquina, pero su determinación era más fuerte que nunca. A medida que Mariana y sus hijos se adentraban en el pasaje, la máquina comenzó a hacer un último zumbido ensordecedor. Los cables se iluminaban por completo, brillando con una luz cegadora. La puerta, una abertura que antes parecía una esperanza, comenzó a cerrarse a gran velocidad, como si la máquina estuviera sellando la entrada con un poder desconocido. ¿Qué ocurriría si se quedaban atrapados? Mariana empujó con más fuerza a sus hijos, mientras el rugido de la criatura se desvanecía en el fondo. ¡Vamos! ¡Rápido!, gritó, su voz llena de desesperación. Pero el pasaje que se había abierto ante ellos parecía ahora interminable, la oscuridad que los rodeaba aún más densa. ¿Qué les esperaba al otro lado? Mariana no sabía, pero sabía que el horror que dejaban atrás no los soltaría tan fácilmente. Con cada paso, la tensión aumentaba. Mariana sentía el peso del miedo, la ansiedad, el dolor y la fatiga que se acumulaba en su cuerpo, pero no podía detenerse, no podía permitir que la oscuridad se apoderara de sus hijos. No podía dejarlos caer en ese abismo. Finalmente, el pasaje comenzó a torcerse y a estrecharse. Mariana, sin dudar, siguió avanzando, arrastrando a sus hijos, con la luz de la máquina que comenzó a desvanecerse en la distancia. El túnel parecía interminable, pero la esperanza seguía viva. ¿Habrían logrado escapar de la criatura? Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. Cuando alcanzaron el final del túnel, lo que encontraron no era una salida, sino una nueva amenaza. La habitación en la que ahora se encontraban era completamente diferente a las anteriores. Había pantallas, cables, más máquinas que parecían conectarse entre sí, pero algo aún más siniestro estaba en ese lugar. Los ojos de Mariana se abrieron como platos al observar lo que había al fondo. Un portal, rodeado de una energía desconocida, brillaba débilmente. Mariana, con el corazón palpitante, dio un paso hacia adelante, sin saber si ese portal los llevaría a la salvación o a un nuevo abismo del que no podrían escapar. Mariana observaba el portal frente a ella. Deberían arriesgarse, su mente luchando por comprender lo que estaba sucediendo.
La luz que emanaba de él no era cálida ni acogedora, sino fría, casi alienígena, como si perteneciera a otro mundo, otro tiempo. El zumbido de la máquina a sus espaldas seguía resonando, pero ahora más suave, como si estuviera apagándose, como si el portal absorbiera la energía de la sala, de todo lo que los rodeaba. El tiempo parecía ralentizarse mientras Mariana se acercaba al portal. Cada paso que daba, el aire se volvía más espeso, más pesado. Sus hijos la seguían, pero sus ojos reflejaban la misma duda, el mismo miedo. Sabían que el lugar al que estaban entrando era extraño, peligroso, pero no quedaba otra opción. La criatura, esa cosa que había perseguido su familia desde el primer momento, seguía cerca, y el terror de ser alcanzados por ella era más grande que el miedo de lo desconocido. ¿Qué hay ahí, mamá?, preguntó Mateo, su voz temblando de miedo, pero también de incertidumbre. Los niños no podían comprender lo que estaba pasando, solo que el peligro los estaba alcanzando, y Mariana, como siempre, tenía que ser la guía, la protección que los mantenía a salvo. Pero ahora, frente a este portal, incluso ella sentía que no sabía qué hacer. «No lo sé, Mateo», respondió Mariana, su voz apenas un susurro. «Pero no tenemos otra opción». Miró a sus hijos uno por uno. Mateo, que siempre había sido el más valiente, ahora tenía los ojos llenos de miedo, y eso era algo que Mariana no solía ver en él. Su pequeña hija, Ana, estaba acurrucada a su lado, sosteniendo con fuerza su muñeca, mirando la puerta como si pudiera leer lo que había detrás, como si ella también sintiera la misma presión. Mariana trató de mantener la calma, de encontrar alguna solución lógica, pero todo lo que veía era un abismo de incertidumbre. Finalmente, con un suspiro, Mariana dio el primer paso hacia el portal. El aire se sintió extraño, como si cada partícula a su alrededor se distorsionara, como si estuviera cruzando una frontera invisible. A medida que cruzaba el umbral, el mundo a su alrededor cambió. La sala en la que estaban dejó de existir y los muros metálicos fueron reemplazados por una vastedad oscura y vacía, un abismo sin fin. Mariana no sabía si lo que veía era real o si sus ojos se estaban engañando. Frente a ella se extendía un paisaje que parecía estar suspendido entre la luz y la oscuridad, como si el tiempo no existiera allí. La atmósfera era densa, como si estuvieran en un espacio fuera de las leyes naturales. El aire era frío, pero no de una forma común. El frío que sentía era algo más profundo, algo que calaba en los huesos, como si todo alrededor de ellos estuviera muerto, suspendido en una eterna quietud. «¿Mamá?», Ana preguntó, su voz temblorosa, mirando a su alrededor con una mezcla de temor y fascinación. Mariana se agachó para abrazar a su hija, intentando tranquilizarla, aunque su propio miedo no la dejaba completamente en paz. «Estamos bien, hija», dijo, intentando sonar convincente, pero incluso para ella las palabras no sonaban creíbles. ¿Qué era este lugar? ¿A dónde los había llevado ese portal? Y lo más importante, ¿era seguro? Al dar un paso más, el aire se volvió aún más pesado, como si el mundo mismo estuviera retumbando. En el horizonte algo se movió, algo oscuro, algo que Mariana no podía identificar. Las sombras parecían tomar forma a medida que avanzaban, como si las mismas tinieblas cobraran vida. En la distancia, una luz tenue brillaba, pero no era una luz cálida, sino una luz fría, casi mortecina, que iluminaba lo que parecía un paisaje desolado. «Tenemos que seguir adelante», dijo Mariana, más para sí misma que para los niños. Necesitaba hacerlos avanzar, necesitaba mantenerlos en movimiento. La criatura, aunque lejos, seguía acechando. El zumbido de las máquinas parecía haberse desvanecido, pero el aire seguía vibrando con una energía extraña, como si todo el lugar estuviera esperando algo, algo que aún no habían comprendido. El tiempo parecía pasar de manera extraña allí.
No había relojes, no había un sentido claro de la hora. Lo único que existía era el sonido de sus pasos, el susurro del viento que se deslizaba a través del espacio vacío. Mariana comenzó a caminar con los niños a su lado, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de su mente, pero también un impulso interior, algo que la empujaba a continuar. Al avanzar, comenzaron a ver formas extrañas en la distancia, sombras que no parecían de este mundo. ¿Eran seres? ¿Eran ilusiones? No podía decirlo. Pero algo en su interior le decía que esos seres no estaban allí por casualidad, que ellos también formaban parte de este lugar, de este abismo donde el tiempo no parecía tener poder. De repente, algo apareció frente a ellos. Era una figura oscura que se materializó de la nada, como si estuviera construida de las mismas sombras del paisaje. Mariana detuvo su paso, y sus hijos hicieron lo mismo, mirándose unos a otros sin saber qué hacer. La figura era alta. Su cuerpo era una amálgama de sombras y formas incompletas, como si su ser estuviera compuesto de fragmentos que se desintegraban y se reorganizaban constantemente. No tenía rostro, solo una silueta vaga que emitía un susurro extraño. Una vibración en el aire que les hacía sentir que esa presencia los estaba observando, estudiando. Mariana, aunque paralizada por el miedo, sabía que no podían quedarse allí. Ese ser, esa entidad, no era lo peor que podrían encontrar. Había algo más profundo en este lugar. ¿Quién eres?, Mariana preguntó, su voz temblorosa pero firme. No sabía si debía desafiarlo o simplemente continuar adelante, pero sentía que el ser no era una amenaza directa, al menos no aún. Estaba allí, parado, esperando. La figura no respondió con palabras. En su lugar, comenzó a moverse hacia ellos, de una manera extraña, flotando más que caminando. Cada paso que daba parecía hacer que el aire se volviera más denso, más pesado. Mariana, sin embargo, no retrocedió. Sabía que si quería salir de este lugar, si quería sobrevivir, tenía que enfrentarse a lo que estaba ocurriendo. Finalmente, la figura dejó de moverse y de alguna manera pareció abrir una puerta, una grieta en el aire misma, que se iluminó con una luz dorada, cálida, como si el portal mismo fuera un camino hacia otro lugar, otro tiempo. Mariana, mirando a sus hijos, vio el miedo en sus ojos, pero también vio algo más, una chispa de esperanza. «Vamos», dijo Mariana, su voz llena de determinación. No sabía a dónde los llevaría esa puerta, pero sabía que era su única opción. Este era el único camino. Con un último vistazo hacia la figura que había aparecido, que ahora parecía observarlos con una calma inquietante, Mariana tomó la mano de Mateo y con un empujón suave guió a sus hijos hacia el portal. La grieta en el aire se agrandó, absorbiéndolos con rapidez, como si todo el abismo los hubiera recibido. El paso hacia lo desconocido fue inmediato. En un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. La atmósfera densa que los rodeaba desapareció y el aire se llenó de una calidez extraña. Se encontraron en un nuevo lugar, una habitación que parecía suspendida entre la luz y la oscuridad, donde el tiempo parecía haberse detenido. La presencia de la figura oscura había desaparecido, pero el misterio no lo había hecho. Un lugar vacío, extraño, donde la luz dorada se filtraba por grietas invisibles en las paredes. ¿Qué era este lugar? ¿Y por qué parecía tan ajeno a todo lo que habían vivido? Mariana, sin palabras, miró a sus hijos, que se encontraban igual de confundidos, y la sensación de que algo grande estaba por ocurrir la envolvió de nuevo. Pero esta vez, el miedo era diferente. Sabía que no podrían volver atrás, que todo lo que había sucedido hasta ahora los había llevado a este momento. Era el principio de algo más grande. Pero también sabía que había algo oscuro acechando, algo que los esperaba más adelante.
y el destino, por fin, parecía estar a punto de revelarse. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando cruzaron el portal. La sensación de desplazamiento fue inmediata, como si el suelo bajo sus pies estuviera cambiando constantemente, adaptándose a cada paso que daban. El ambiente a su alrededor era extraño, una mezcla de luz y sombras, un lugar que parecía haber sido creado para desorientarlos. Cada respiración parecía más densa, como si el aire estuviera pesado de algo indescriptible, algo fuera de lugar. ¿Es seguro, mamá?, preguntó Mateo, aún sujetando la mano de Mariana con fuerza. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, tratando de entender lo que los rodeaba, pero todo parecía impreciso, como si el propio espacio fuera un reflejo distorsionado de la realidad. «No lo sé, hijo», respondió Mariana, su voz más tranquila de lo que realmente se sentía. Forzó una sonrisa, tratando de dar a sus hijos algo de confianza, aunque ella misma no la tuviera. «Pero lo descubriremos, juntos». El escenario frente a ellos seguía siendo nebuloso. No había paredes, como si estuvieran en un vasto espacio suspendido, flotando entre lo que parecía ser una infinidad de corredores sin fin. De vez en cuando, luces suaves se encendían a lo lejos, pero nunca de manera predecible, como si el propio ambiente tuviera vida propia. Mientras caminaban, la sensación de estar siendo observados crecía con cada paso. Mariana podía sentir sus sentidos agudizados, como si algo estuviera esperando para revelarse. Cada crujido al fondo, cada movimiento en las sombras, hacía que su corazón latiera más rápido. La calma que intentaba mantener comenzaba a desvanecerse, dando paso a una ansiedad silenciosa pero creciente. «Tenemos que seguir adelante», dijo Mariana, más para sí misma que para los niños. Necesitaba hacerlos avanzar. Necesitaba mantenerlos en movimiento. La criatura, aunque lejos, seguía acechando. El zumbido de las máquinas parecía haberse desvanecido, pero el aire seguía vibrando con una energía extraña, como si todo el lugar estuviera esperando algo, algo que aún no habían comprendido. Finalmente llegaron a lo que parecía ser una plataforma. La luz que emanaba de ella tenía un color peculiar. No era una luz natural, sino una luz que parecía emanar de dentro de las paredes como si fuera una energía invisible. Mariana comenzó a sentir una sensación de vértigo, como si estuviera cruzando una frontera invisible, un límite en su realidad. No podía decir si estaba sintiendo miedo o curiosidad, pero algo dentro de ella le decía que se acercara. Cuando llegaron a la plataforma, la visión frente a ellos fue aún más desconcertante. En el centro de la sala, una estructura inmensa, parecida a una cápsula, estaba suspendida en el aire, emitiendo una vibración que parecía resonar en sus huesos. Las paredes alrededor de la cápsula estaban cubiertas de símbolos que se iluminaban débilmente cuando Mariana se acercaba. No entendía nada de lo que veía, pero algo le decía que ese era el lugar hacia el que se dirigían, el destino que no podían evitar. «Esto no es normal», dijo Mateo, mirando los símbolos con expresión preocupada. Mariana asintió, aunque sin palabras. No sabía qué hacer, ni cómo interpretar lo que estaba sucediendo. Pero lo que sí sabía era que se encontraba en el centro de algo mucho más grande de lo que había imaginado. No podía regresar, no podía abandonar a sus hijos. Sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia la cápsula. La luz que emanaba de ella se intensificó a medida que se acercaba y Mariana extendió la mano, dudando. ¿Debería tocarla? El miedo se apoderaba de ella, pero la curiosidad y la necesidad de entender la situación la impulsaban. El momento que había estado esperando, que había temido, había llegado. Cuando su mano tocó la superficie de la cápsula, un sonido profundo resonó en la sala, como un suspiro de alivio. La cápsula comenzó a moverse lentamente, revelando una abertura en la parte superior.
Mariana miró a sus hijos, que la observaban en silencio, expectantes. La tensión en el aire era palpable, pero la decisión había sido tomada. El tiempo para dudar había pasado. «Vamos, tenemos que salir de aquí», dijo Mariana con la voz ahora más firme. No sabía qué les depararía esa cápsula, pero era su única opción. La criatura, aunque lejana, aún seguía persiguiéndolos, y no podían quedarse allí esperando. A medida que la cápsula se abría, una brisa suave atravesó la sala, y algo parecía alinearse en el espacio. Mariana no sabía si aquello era el principio de algo grande, o si estaban a punto de encontrar la respuesta a todo lo que había sucedido. Pero en ese momento, un zumbido profundo se elevó nuevamente, haciendo que la estructura a su alrededor comenzara a resonar. Era una energía que invadía todo, que lo transformaba. «¡Rápido!», Mariana gritó, empujando a sus hijos hacia el interior de la cápsula. En ese momento, la entrada comenzó a cerrarse rápidamente, como si la máquina estuviera sellando todo lo que pasaba. Mariana no podía dejar de mirar hacia atrás, a la figura que había comenzado a moverse de nuevo. Algo estaba cambiando, algo más allá de lo que ella podía comprender. De repente, algo en el interior de la cápsula se iluminó. Una pantalla comenzó a proyectar una imagen, como un holograma que apareció de la nada. Mariana observó la pantalla con los ojos abiertos de par en par. Lo que vio parecía una ciudad, una estructura gigantesca, algo que pertenecía a un futuro lejano. Las imágenes mostraban una gran urbe en ruinas, destruida por algo, pero Mariana no podía identificar qué. La imagen cambió rápidamente, mostrándoles algo que no esperaban. Una sombra oscura, algo que se movía por los pasillos de lo que parecía ser una nave. Los ecos de pasos, gritos y algo mucho más siniestro llenaron la proyección. Mariana sintió un frío recorrer su cuerpo al ver lo que estaba sucediendo. Era una advertencia. La ciudad mostrada en la pantalla había caído. Había sido destruida, y lo que quedaba de ella era ahora solo un reflejo del caos. «No, no puede ser», murmuró Mariana, observando el panorama desolado. Los niños miraban la pantalla, sin comprender lo que estaba sucediendo, pero sintiendo la misma presión en el aire, la misma sensación de que algo iba mal. ¿Qué estaban viendo? ¿Era una visión del futuro, o un destino que ya estaba sellado? Mariana sabía que el futuro que les mostraba esa pantalla no era el que deseaba. Lo que sea que estuviera causando todo esto estaba ahí, y parecía que solo acababan de rozar la superficie. Sin embargo, no podían quedarse ahí, observando, sin hacer nada. Mariana apretó los dientes, con una sensación de determinación en su pecho. Debían seguir adelante. Este era el comienzo de algo mucho más grande, algo que, aunque aterrador, estaba fuera de su control. Pero no se rendirían, no esta vez. Y mientras la pantalla proyectaba más imágenes, Mariana dio el siguiente paso, sabiendo que lo que viniera después cambiaría todo lo que pensaban saber sobre su destino. Lo único que sabía era que no podrían retroceder.